En el mundo hay lugares que han quedado marcados por asesinatos, dolores y traiciones, que emanan una inexplicable aura de mala vibra, convirtiéndose en reconocidos lugares aterradores. En este video te estaré mostrando los sitios más malditos y terroríficos de Latinoamérica y España. La Casa de los Tubos es una enigmática casa de arquitectura muy caprichosa e inusual, construida en lo alto de una colina en la ciudad de Monterrey, México. Fue comenzada a construir en los 70 y desde entonces se halla abandonada, quedando a medio construir. Lo que sucedió en ella para que alcanzara la categoría de maldita es mera leyenda. Lo más difundida es que la casa fue mandada a construir por una pareja que tenía una niña inválida y por eso fue diseñada así, con forma circular. El dueño de la casa llevó a su esposa y especialmente a su hija a ver los avances de su nueva casa. La niña estaba feliz por poder subir y bajar los pisos de su nueva casa sola, mientras el dueño y su esposa recorrían los pasillos hablando con el arquitecto. Se distrajeron momentáneamente de su hija. Fue fatal. La niña, al bajar por una de sus rampas, tomó mucha velocidad, perdiendo el control de su silla, saliendo por el hueco de una ventana en construcción. La caída fue mortal. Los padres quedaron devastados. Ya no quisieron continuar la construcción y vendieron el terreno a una agencia de bienes raíces. Muchos aseguran haber oído e incluso visto a una niña o niños jugando en la casa, a la orilla de la ventana. Torres del Cisal, Venezuela. Era un proyecto que contaba de 10 torres de 25 pisos cada una, para solucionar el problema de vivienda de esa ciudad. El proyecto ya estaba en marcha. Sin embargo, ya con 5 torres ya construidas, comenzaron a saltar evidencias de que el suelo era pésimo y todo lo construido hasta ahora tenía serias deficiencias estructurales. Las torres colapsarían en cualquier momento si seguía la obra. Se tuvo que cancelar todo y el ingeniero encargado del proyecto se dio cuenta que ya no le alcanzaba el presupuesto para demoler lo ya construido. Acababa de perder toda su fortuna en esta aventura. Estaba quebrado, desesperado. Subió a lo alto de una de sus fracasadas torres y se suicidó lanzándose de lo más alto. Las torres quedaron abandonadas desde entonces, pero han ido tomando fama del lugar maldito, debido al alto número de suicidios ocurridos en las torres. Los curiosos que han ido testifican que ya en la torre y mientras más alto estés, más insistentemente se pueden escuchar voces que murmuran: lánzate, tu vida no vale nada. En total están documentados 31 suicidios en esas torres, llamado también el trampolín del diablo. Hay también evidencias que se han realizado misas negras en esas torres, y se asegura que en esas torres se han escuchado gritos, alaridos y otros fenómenos inexplicables. Sanatorio de Durán, Tierra Blanca, Costa Rica. Fundado durante la epidemia de tuberculosis a fines del siglo XIX. Fue cuidadosamente planeado para que tuviera los máximos adelantos en el tratamiento de esa enfermedad. Quien planeó esto fue el doctor diplomático expresidente costarricense Carlos Durán Cartín, motivado porque su hija contrajo el mal y quiso dar a sus compatriotas las mismas posibilidades de salvación que tuvo su hija. Abierto en 1918, llegó a tener capacidad para 300 camas. Se clausuró en 1963, quedando desde entonces abandonadas las instalaciones. Y como en los lugares donde ha habido enfermedad, dolor y muerte, los fenómenos paranormales suelen aparecer. El Sanatorio Durán no podía ser la excepción. Incluso en la época de su funcionamiento se hablaba de los fantasmas de un par de monjas, que eran las que efectivamente atendían aquellos años, que visitaban a los enfermos o que simplemente aparecían en los pasillos y habitaciones, siendo de hecho el lugar fantasmal más famoso de Costa Rica,
Se han filmado documentales y películas al respecto. Sanatorio de Atalaya, Ciudad Real, España. Construido para albergar numerosos enfermos de la epidemia de tuberculosis a principios del siglo XX. Posteriormente fue convertido en manicomio infantil y finalmente se ampliaron sus servicios también para adultos. Fue entonces cuando comenzaron a percibir gritos, figuras y voces que provenían de su interior. La Atalaya siguió así, acrecentando con los años su aura de lugar tenebroso, debido a ser lugar de encierro, de dolor y de locura, hasta que a principios de los 80 dejó de usarse. Sin embargo, la parte terrorífica es que los vecinos aseguran que los mismos gritos, apariciones y voces continuaron oyéndose. En abril de 1987, precisamente el martes de Semana Santa, un policía asesinó a una joven pareja que se encontraba en ese lugar. El doble asesinato quedará siempre en el misterio, pues el policía se asesinó ahí mismo, llevándose el secreto a la tumba. También se habla de una joven de blanco que aparece en una curva de la carretera precisamente frente al sanatorio. Casa Ñuñoa, Santiago, Chile. El lugar más embrujado de Chile es Casa Ñuñoa, y de hecho arrastra una maldición desde su origen. El capitán Mujica de la Marina Real Española era un aventurero debido a los amoríos rápidos y engaños. Por años recorrió buena parte de Latinoamérica dejando mujeres burladas y familias furiosas, hasta que llegó a Ecuador donde conoció a una hermosa joven indígena, a la cual decidió agregarla a su lista de conquistas. Pero la joven resultó ser bruja y cuando Mujica le fue infiel, la abandonó. No sabía que estaba sellado su destino. Llegó a Perú intentándose casar con una joven que tenía dinero pero era fea. El día de la boda, para culminar la ceremonia, apareció la bruja indígena y en plena iglesia frente a los invitados, maldijo a Mujica negándole encontrar jamás la felicidad con ninguna mujer. La boda se canceló y Mujica escapó a Chile. En Chile trabajó para un terrateniente que le encargó la construcción de una enorme casa. Años más tarde el terrateniente murió de causas misteriosas y le dejó la casa a Mujica. Intentó rehacer su vida casándose de nuevo con una mujer. Al paso de los años Mujica la engañó con una sirvienta, procreando un niño con ella. En un arranque de furia, la esposa de Mujica envenena a la sirvienta y a su hijo. Mujica, muy enfurecido por error, asesina a su esposa. En ese entonces comprendió que la maldición de la bruja lo había alcanzado y desesperado se suicidó. Un nieto de Mujica hereda la casa y su fama del lugar oscuro diabólico creció junto con los constantes reportes de ruidos y luces inexplicables que salían de su interior. En 1995 murió la última habitante de la casa. Finalmente, en 2005, de manera inexplicable, pues estaba deshabitada, la casa se incendió de manera espectacular. Los bomberos y testigos presenciales aseguran haber visto cómo se formaban 3 cruces de fuegos. El final inesperado para una casa auténticamente maldita. La esquina fue vendida y se construyó un pequeño centro comercial en ella, pero aún así continúan los hechos misteriosos. Los que trabajan ahí aún sienten empujones y escuchan voces.